Perfecto. Esos tres derechos, incluidos los que a continuación vamos a ver, que son los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son los que corresponden a la primera generación de derechos humanos. Ahorita lo voy a explicar por qué por qué estoy haciendo esta distinción, pero en particular los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que los políticos y civiles, bueno, de hecho a ser ciudadanos, eh, forman parte de un escalafón de derechos más importantes y sobre todo estructurados de tal manera de que se puedan identificar. Como ya hemos visto, algunos convenios internacionales entrelazan ciertos derechos. Hemos visto, por ejemplo, el convenio sobre la erradicación de toda violencia en contra de las mujeres, eh, es una combinación de lo que conocemos como derechos humanos de primera generación. Tales son como la vida y la libertad. Recuerden que en siglos pasados estos dos elementos eran violentados de manera, híjole, yo lo puedo llamar muy fácil, en donde cualquier persona podía ser esclavo, incluso podían, vamos, no solamente ser esclavos, sino también ocupar de su vida otra persona. Así, por ejemplo, los esclavos en la época romana o en la época de Grecia, como eran cosas, podían simplemente trasladarse de una persona, de un dueño a otro, e incluso si este, hacía caso omiso a lo que ordenaba el amo, pues simplemente lo podían destruir, es decir, lo podían asesinar. Como tal, el concepto en su momento no se llamaba un homicidio. ¿Por qué? Porque era un objeto. Suena feo, pero así era en su momento. Y así se estableció durante mucho tiempo, durante el Imperio Romano. Ya posteriormente hubo, obviamente, revueltas bueno, no puedo llamar revoluciones, pero revueltas o rebeldías en donde precisamente esta situación de derechos de primera mano para todas las personas por ser hombres y mujeres tenían la posibilidad de ejercer esta facultad. Lamentablemente, esto se fue dando de manera paulatina y bueno, al cabo de 2 siglos es cuando ya se empieza a ver una diferencia en cuanto al trato de las personas, incluso de una sociedad a otra. Actualmente existen algunos continentes que siguen utilizando o siguen viendo a las personas como objetos y eso se ha tratado de erradicar lo más posible. Bienvenido, Ricardo. Se ha tratado de erradicarlo. ¿Por qué? Porque, vamos, si seguimos con esta tendencia, o si se hubiera seguido con esta tendencia, eh, eh, nos íbamos a destruir. Definitivamente, después de la Segunda Guerra, vimos el peligro del propio humano, decía Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, y así nos estábamos consumiendo. Entonces, teníamos que dejar unas pautas mínimas, quizás, para poder eh, reconocernos como tales, tener de saber que la otra persona tiene derechos y esa persona puede reclamármelos si yo incumplo con ello. Repito, lamentablemente todavía existen algunos espacios en algunas sociedades en donde, por ejemplo, no se le permite a la mujer incluso manejar o no se le permite ir a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque no, o sea, de acuerdo a esa sociedad, las mujeres no tienen ese privilegio, vamos, o sea, vamos, se me hace grave esa situación, pero a lo mejor en esa cultura es natural, no es, bueno, es normal, no natural. Lo natural sería de que las mujeres y hombres tengan los mismos derechos sin importar cuál rol se le dé en la propia sociedad. Luego entonces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos surgen a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ya les había comentado, junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituyen un paso más importante para la incorporación de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un minutito.
Ok, bienvenido Martín. Em, me perdí. Ah, ya. Em, para la incorporación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se hace la declaración, pero necesitamos algunos instrumentos en donde se diera más, se adjetivizara esas normas. Están muy bonitas en la declaración, se ven, el hecho que estén impactadas en esos documentos, vamos, es correcto, está muy bien que estuvieran, pero de nada sirve tenerlos en el papel si no hay acciones o no hubo ningún tipo de acción. Luis, bienvenido. ¿En qué estaba? Ah, sí. De nada sirve que se encuentren plasmados en el documento. Lo que tenían que hacer era instrumentarlos. Y también el hecho de que estén pactados, estén firmados y ratificados por los miembros de la OEA o en este caso de la ONU, también de nada serviría si no hay una voluntad por parte de los miembros. Y la única forma de hacer patente esa voluntad es a través de ciertas protocolos o en este caso en estos pactos en donde ya se va desmenuzando esta Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto de San José, en donde se va analizando cada uno de los artículos y se va viendo entre los miembros cómo es que lo van a regular, cómo es que lo van a hacer patente hacia la sociedad que está gobernando. Y la única forma era a través de estos instrumentos. Cada uno, si se fijan, se va especializando en cada uno de los derechos humanos. En algunos, vamos, cabía, bienvenida Judith, um, cabía, este, perdón, es que ya han estado llegando un poco tarde. Bueno, eh, ya se me fue. Bueno, ahorita agarro el hilo. Eh, a través de estos pactos realizan, realizado por los miembros, ya, van desmenuzándose estos derechos y se van especializando. ¿Para qué? Para que cada uno de los estados realice cualquier tipo de... eh, bienvenida, Londra. Para que cada uno de los miembros realice lo necesario para, vamos, el hecho de que se especialicen dichas convenciones va dando pauta escalonada del cumplimiento de estos derechos a favor de los ciudadanos o de las sociedades que están gobernando dichos países. Entonces, en particular, se empezó con lo que eran los derechos económicos, sociales y culturales. Estamos hablando de los años 60. Y luego salió lo que eran el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Aproximadamente, si mi memoria no me falla, y para que lo pongo con mi memoria, sí, aquí se encuentra, eh, fue hasta 1976 cuando se suscribe y ratifica por 163 países. Pero en lo particular, estos dos pactos se conocen como la Carta Internacional de los Derechos. Estos forman parte de la segunda generación de los derechos humanos, aunque pasaron casi 30 años desde la adopción de la Declaración Universal hasta la entrada en vigor de estos tratados y numerosas reglas de derechos internacionales entraron en vigor todos los pactos en, pasado los 30 años. ¿Cómo fue esto o por qué pasaron tantos años? Lo que les decía, el hecho de que se vayan conjuntando los miembros de las Organizaciones Unidas este, y recuerden que también existen muchas culturas, muchos idiomas y la interpretación de esos tratados, la traducción de esos tratados y la implementación generalizada de esos tratados para todos los miembros es un arduo labor.
No solamente es cuestión de presentarse y nada más y hacerlo cumplir. Existen ciertos convenios. Siempre va a haber, mientras haya, entre más miembros haya en una sociedad o mientras más países se encuentren reunidos para elaborar un solo instrumento, va a ser complicado. No es lo mismo que lo hagan dos personas, o en este caso dos países, de manera bilateral, o bien a que lo hagan 30 personas. Si nosotros, por ejemplo, para ponernos de acuerdo en alguna decisión, podemos tardar muchísimo. La verdad es que también pasa lo mismo con los países. Entonces, llegan a pasar muchos años, como bien pueden imaginarse, 30 años, hasta que se empieza ya a aterrizar estos derechos para favor de dejar este, una mayor constancia en aquellos países. ¿Okay? La ratificación de los pactos por los países de todas las regiones y tradiciones jurídicas y culturales, la historia de su redacción, la discusión que se generó para poderlo realizar, en serio fue bastante tedioso, bastante complicado, porque también para poderlo ya definir en su momento, tenían que estarlo presentando ante la Asamblea General de la ONU. En aquel momento también se estaba construyendo, estaba generándose, vamos, toda la forma en que se debían de resguardar estos tratados, de poderse cumplir esos tratados, apenas estaban las estructuras de la ONU, en fin, llega un momento en donde vamos, ya una vez estructurado este instituto, bueno, este órgano internacional, pues ya empieza, ya cada vez que hubiera otro tratado internacional iba a ser más sencillo. La verdad es que para poder enfocar estos derechos humanos en estos pactos, la verdad fue muy complicado. ¿Okay? Estos pactos son producto de un largo proceso de discusión en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como bien les decía, que comenzó con la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su adopción, como ya les comentaba, fue en 1966 y estuvo acompañada además hay un protocolo facultativo del pacto que dispone los mecanismos para emitir opiniones en quejas individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se generó este pacto, también había un proceso de quejas. Daba la pauta sustantiva y la parte adjetiva en este caso, cuando una persona se quisiera quejar respecto a esta situación del incumplimiento de cualquiera de los derechos, se pudiera presentar ante la Comisión de la ONU. Mucho más tarde, hasta 1991, entraría en vigor el segundo protocolo facultativo de este pacto que proscribe la pena de muerte. Esto también es otro tema bastante interesante porque dentro de los derechos de los ciudadanos, en principio de cuentas, pues es su vida. Y, y no es hasta 1991 en donde cae en cuenta de que algunos países seguían la pena privativa de la vida, y vamos, al ser el primer derecho más importante o el consagrado de los más importantes de los derechos humanos, sin la vida no habría los demás derechos, entonces se agrega este protocolo y se trata de evitar lo que era la pena de muerte. Cabe señalar que si bien se da en 1991, hay ciertos elementos en donde han impedido que se cumpla este tipo de protocolos por cuestiones de autodeterminación de los pueblos y también en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos o en México, bueno, en México estuvo este concepto de pena de muerte en materia militar. Fue a finales de los años 90, a principios de este siglo, en donde México todavía tenía en su constitución la posibilidad de aplicar la pena de muerte para traición a la patria o bien por conceptos de fuero militar. En el caso de Estados Unidos, se ha permitido que siga ¿cómo se llama? Estas prácticas de pena de muerte porque se justifica en su momento Estados Unidos, porque
Cada estado es independiente. ¿Recuerdan del Pacto Federal? Bueno, el Pacto Federal señala que en lo federal es permitido, digo, es prohibido la pena de muerte, pero cada estado puede decidir cuál es la forma en que va a acatar dichos tratados internacionales por ser independientes. Eso es lo que justifica en su momento ¿cómo se llama? Los poderes federales, y por eso es que se sigue utilizando en algunos estados. En otros estados ya se ha prohibido, y como ya se ha prohibido, ya no tienen la posibilidad de reincorporarlo porque, vamos, forman parte de este tratado internacional. México ratificó este pacto hasta 1981, lo suscribe en 1966 y no es hasta 1981 cuando dice que en efecto lo va a acatar. Si se fijan también, el protocolo facultativo ¿cómo se llama? De 1990, no miento, de los años 80, no lo vuelve a tocar o no lo ratifica hasta el año 2002. Y el facultativo de la pena de muerte no lo ratifica hasta el año 2007. No sé si se acuerdan, bueno, creo yo que no recordarán, pero en ese momento hubo un caso en particular de un proceso militar en donde se había hecho un proceso de pena de muerte para algunos militares. Y gracias a, bueno, gracias a este protocolo que fue ratificado, se les perdona la vida a estos militares por unas cuestiones que hubo entre ellos. Bueno, fue creo que fue un homicidio en contra de un superior. Entonces, ese documento propone, entre otras fuentes de información, para contener vamos. Bienvenida, Jessie. Ok, ok. Dentro de los conceptos que vamos, que se estructuró el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, eran los dos protocolos, si se fijan, es en 1976 y el de 1991. Y no es hasta el año 2001 cuando se reglamenta la estructura del Comité de los Derechos Humanos. Hace las veces de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero este es para el órgano internacional denominado ONU, y la otra es para nuestra región. Pero si se fijan, desde 1966 se estructura hasta 1976, es cuando todos los países, no, se firma en 1966, 10 años después lo ratifican todos los países todos los países que necesitaban para que se echara a andar este pacto. Y después de los protocolos, no es hasta el año 2001 cuando se reglamenta el Comité de Derechos Humanos. Prácticamente 30 años desde que se firma el primer documento para que ya se eche a andar como tal este pacto internacional. Repito, dura mucho tiempo y es por cuestiones ideológicas, políticas y en todo caso también culturales y sociales. O sea, no era nada más el firmarlo, sino que, repito, hubo muchos conflictos respecto a ciertas ideologías políticas o incluso religiosas, en donde no permitía o estaba, vamos, supeditado a que todos lo cumplieran por si cambiaban algún aspecto de dicho tratado. ¿Ok? Este pacto está dividido en 6 partes. El primero de ellos, bueno, como todos los tratados internacionales, que es un derecho para todos los pueblos, sin importar, bueno, sin distinción alguna, y señala que todos los pueblos tienen una libre determinación. Es decir, es lo que nosotros utilizamos como la voluntad. Si nosotros con nuestra voluntad creamos una constitución, bueno, el pacto federal, pues también señala este pacto de que por la autodeterminación de los pueblos se hizo la determinación de crearse este pacto. Llámese pueblos igual a países o estados. En la segunda parte
ya establece las condiciones generales de aplicación de este pacto, es decir, cuáles van a ser las obligaciones de los estados y sobre todo va a definir que todos, bueno, existe la igualdad de género, la suspensión y límites de las obligaciones de los pactos de este pacto internacional. Es decir, va a estructurar a quienes se obliga y sobre todo cuáles son los principios generales que se tienen que respetar. Posteriormente se habla sobre ya en sí lo que son los derechos sustantivos del pacto y la cuarta parte va a establecer los aspectos institucionales que la van a vigilar. Es lo que les decía que es la parte más, más importante, porque cualquier persona o cualquier estado en su momento solamente lo firmaría y sin ningún problema estaría, bueno, sería muy fácil firmarlo. Lo difícil es estructurarlo y echarlo a andar en el país. La quinta parte, bueno, la quinta parte de este pacto explica las salvaguardas respecto a la soberanía de los recursos naturales, así como la relación entre las obligaciones de este pacto y otras obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Y por último, establece los aspectos de firma y entrada en vigor. Aquí fue donde se hizo amplio, bueno, en este caso se tardó muchísimo en que se echara en vigor dicho pacto. Como ya les decía, la verdadera disputa ideológica parece haber iniciado una vez que los proyectos del tratado estaban frente a la Asamblea General. Los tratados normalmente se identifican por dos columnas de protección de derechos, los denominados de primera generación y los contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se distinguen de aquellos pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Bajo esta nomenclatura resulta oscura, bueno, sí se recuenta que ambos tratados tienen su origen en el mismo documento, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, vamos, lo que quería señalar en esta diapositiva es de que cuando se trata de implementar o cuando se quiere crear este protocolo en la Asamblea General, en la discusión en particular, empiezan a señalar que para qué vamos a oponer estos nuevos derechos si ya tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Al final de la discusión o al final de todas estas reuniones, señalaban que en definitiva se tenía que hacer por separado porque tenía otros conceptos, otros señalamientos que podían ser distinguidos entre lo que es la economía, los derechos económicos, sociales y culturales, que al final de cuentas, si quieren ahorita, bueno, yo creo que sí lo vamos a ver un poquito. Y en todo caso, no se pueden ignorar, que era también lo que señalaban en esas asambleas. Bueno, este pacto codifica las disposiciones de la Declaración Universal. Sin embargo, la separación entre derechos civiles y políticos, por un lado, y económicos sociales, por otro, es generalmente precisa, pero no completa. Por eso les decía que hubo mucha discusión al respecto. No se ponían de acuerdo si debían separar estos derechos, porque pues podían incluirse, por ejemplo, en la sociedad o en el aspecto económico. Sin embargo, repito, tras un análisis se determinó que se tenían que sacar, es decir, ponerlos como, no como genéricos, sino derechos específicos para cada una de las personas. También existen componentes de ambos derechos que se encuentran presentes en ambos pactos, que es el caso de este pacto de los derechos civiles y políticos, que tienen tres excepciones dignas de observar. Primero, se trata siempre de observar que no hay discriminación. Hay una libre determinación de los pueblos y existe una protección de las minorías. No sé, bueno, no sé si lo tenga en la diapositiva, pero anteriormente las personas, sobre todo en el siglo pasado, aquí, bueno, antepasado aquí en México, la gente que no tenía estudios, la gente que no tenía, le llamaban en su momento modo honesto de vivir. En nuestra constitución, en particular desde 1857 y el de 1917, tiene un señalamiento bastante peculiar. Dice que para que sean ciudadanos, las personas tienen que tener 18 años y un modo honesto de vivir.
Este concepto de un modo honesto de vivir eh, tuvo muchas interpretaciones en su momento, pero sobre todo cuando inicia, bueno, cuando se crea la Constitución, el modo honesto de vivir era tener un terreno y tener cierta cantidad de dinero como de respaldo. Entre más dinero tuviera, obviamente tenía mayor capacidad para votar. Es decir, si por alguna razón tenían, como había muchos, había terratenientes, eh, el grado de terrenos que tuviera era el valor que tenía de sus votos y por lo tanto no valía el voto de una persona igual que la que tenía otra persona con mayor número de terrenos. Resulta de ser de que cuanto más modo honesto de vivir tenía una persona, más posibilidades tenía de votar. E incluso una sola persona podía definir cómo se iba a gobernar un terreno. La lógica en su momento era de que, pues, si él tenía la mayor parte del terreno, pues él debía de saber cómo es que se iban a gobernar dichos terrenos. Y como yo era el dueño de esos, de ese, de esa zona, pues yo tendría que saber cómo se tiene que gobernar, o yo puedo decidir quién lo va a gobernar. Entonces, esta situación hacía que se disminuyeran los derechos de las minorías, porque por más que quisieran, un voto no iba a ser igual que el que tuviera más dinero o el que tuviera más terrenos. Posteriormente, en la revolución, esto se disminuye a tal grado de que para 1917, eh, con la nueva constitución, el modo honesto de vivir, híjoles, ok, eh, el modo honesto de vivir correspondía a simplemente tener un buen trabajo, sin importar el costo, bueno, el sueldo que tuviera. Anteriormente, repito, si tenían no solamente era el modo honesto de vivir, sino que también tenían que tener económicamente una solvencia, este, tener algo de dinero que se calculaba, si mi memoria no me falla, era por los ingresos por año. Si tenían, por ejemplo, no me acuerdo exactamente en la cantidad, pero si tenían un ingreso de 5,000 pesos, estamos hablando de 1800, era muchísimo dinero, pero si tenían un ingreso de 5,000 pesos, tenían la posibilidad de votar. No cualquiera lo podía hacer. Y este tipo de situaciones no desprotegían obviamente a las minorías. Estoy hablando nada más de México. Ahora imagínense en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en África, en donde en su momento todavía existía la esclavitud. Pues simple y sencillamente no se les daba, ni siquiera tenían el concepto de personas civiles o que se les podría llamar civiles a ciertas zonas o a ciertas sociedades en estos países. Los derechos garantizados en este pacto protege asociados a la, bueno, estos derechos están asociados a las libertades fundamentales que se incluyeron en la Carta de los Derechos de finales del siglo XIX, es decir, la protección contra la arbitrariedad en la aplicación de la ley. Recuerden que no existía un concepto igualitario entre personas. Podían llamarse personas, pero no se podían llamar ciudadanos. Fíjense ese concepto tan lamentable y tan grave, en donde nosotros pues no tenemos ninguna repercusión al respecto, perdón. Pero en su momento era normal que no existiera igualdad entre las personas. Si actualmente por las clases se hace la distinción, ahora imagínense aquellas personas de que no se podían ni siquiera llamar ciudadanos. Actualmente aquí en México tenemos la posibilidad de que una vez que ustedes tienen 18 años, se pueden declarar como ciudadanos. Y ese a lo mejor suena muy sencillo, pero repito, hace 100 años era muy difícil y por eso pelearon, bueno, por eso se hizo la revolución y por eso muchos idealistas pelearon para que nosotros tuviéramos esa oportunidad. También la igualdad, no solamente entre hombres, porque todavía, bueno, hombres y mujeres, pero en particular, eh, si bien había discriminación entre hombres, ahora imagínense cuando
ni siquiera las mujeres podían tener los derechos civiles. Se los pongo muy sencillo. Fue hasta mediados de los años 50 del siglo pasado cuando las mujeres tuvieron la oportunidad de votar. Fue en 1953. Tuvieron que pasar, bueno, han pasado 70 años desde la primera vez que pudieron votar, pero antes de eso no tenían la oportunidad. Y estamos hablando de siglos. Es más, incluso podría atreverme a decir de hasta de milenios. Bueno, vamos, desde las sociedades antiguas como de Grecia y Roma, pues ni siquiera tenían algún tipo de posibilidad de tener este tipo de derechos. Y afortunadamente o actualmente tenemos esa oportunidad de que haya igualdad entre hombres y mujeres respecto de ciudadanía, ya que por primera vez la igualdad sería verdaderamente universal. Es decir, ya podemos señalar que todos los hombres y todas las mujeres somos iguales. Y las libertades de conciencia, de expresión y de asociación. En cuanto a la conciencia, bueno, tenemos ideales, ya sean políticos o bien religiosos. Eso no, bueno, generalmente nosotros por ser ciudadanos, por vivir aquí en México, es más, por tener nuestros pies aquí en esta tierra, implica de que tengamos la oportunidad de elegir nuestras ideologías. Nosotros podemos decir que en lo personal queremos ser socialistas, queremos ser capitalistas. Obviamente no podemos hacerlo generalizado, salvo que haya una democracia en donde en la democracia se determine que la sociedad va a ser democrática. Pero internamente ustedes pueden señalar o pueden hacer lo que se les venga en gana en cuanto no violente ninguna ley. Pero ustedes incluso aquí en México pueden eh, presentar algún registro de alguna religión o alguna creencia. Está muy bien regulado aquí en México en esa situación, en donde, bueno, a través de la Secretaría de Gobernación se hace el registro y ustedes pueden elegir una religión. En Noruega hay uno, no me acuerdo de eso, creo que es el monstruo del espagueti, y hasta tenemos la iglesia de Diego Armando. O sea, en esos extremos tenemos la oportunidad de tener estas libertades. Igualmente, lo de expresión, la libertad de expresión, nosotros podemos, incluso, vamos, si no tuviéramos esta oportunidad, ni siquiera tendríamos registro o alguna cuenta en Facebook, en Twitter, quizá, o en TikTok, todo lo que vamos, todo lo que implica el utilizar las redes sociales es gracias a este derecho humano, que es la libertad de expresión. Ojo, siempre hay ciertos obstáculos, como lo es el de eh, tu libertad frente a otra libertad. Mientras no afecte a otra libertad, tú puedes hacer lo que quieras al respecto. Y la libertad de asociación, así como puede ser, vamos, ustedes cuando salgan como abogados, pueden crear su propio bufete jurídico, en donde obviamente va a ser una asociación civil, en este caso una sociedad civil, en donde juntándose con sus colegas van a poder practicar la abogacía en conjunto. Y eso es permitido gracias a este tipo de derechos. Si es de manera profesional o bien a través de ideales políticos. Ustedes, bueno, hay un proceso, pero si quieren hacer una asociación política o un partido político, haciendo ese proceso, ustedes pueden tener la oportunidad de generar ese partido político. En el proceso pasado tuvimos 12 partidos políticos y cada uno con su estructura y cada uno con su ideología respecto a la sociedad mexicana que, vamos, en sus anteojos vemos cuál es su ideología y cuál es la que quieren que impere en nuestro país. Por ejemplo, aquí en México, bueno, aquí en Aguascalientes, tenemos un ideal derecha. En otros lados del país son un poco más de izquierda. Y si se fijan, vamos, esa estructura hace que permita, primero, la democracia aquí en México y en segundo lugar, se hace patente este derecho humano como es la de asociación. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto?
Todo bien, profe. Perfecto. Un favorzote, ¿alguien que me pueda apoyarme con esta diapositiva? Yo, profe. Muchísimas gracias, Alondra. Además de los derechos clásicos de los individuos, del Así que PIL, el pacto, sí, nomás el pacto, nomás, ¿eh? el pacto integra también de los derechos de otros sujetos de derechos internacional. Se reconoce el derecho de los pueblos a libre determinación y el derecho de los individuos pertenecientes a minorías dentro de una entidad pública a disfrutar de una cultura, su lengua, su religión, etcétera. Aunque estos últimos ya eran protegidos por diversas estructuras jurídicas que datan de la Sociedad de Naciones. Destaca por su ausencia en esta lista la protección de derechos de propiedad, un efecto importante del ambiente político que reinó durante las negociaciones Del y pacto. provocó choques diversos en materia de política económica de las diversas naciones fue la regulación de este derecho mediante la soberanía de los recursos naturales. El debate se evidencia, por ejemplo, a las resoluciones de la Asamblea General sobre la implicación de la expropiación. Expropiación. Muchísimas gracias, Alondra. Por nada, profe. Gracias. Al respecto, en esta diapositiva, sigo retomando la discusión que se hizo en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Cuando ya se presenta ante la Asamblea General el proyecto final, resulta de ser de que dentro de las protecciones que se querían poner eran las de propiedad. Como ustedes saben, o como ya les expliqué, aquí en México quien tenía mayor terreno era el que podía votar más, literalmente. Si yo tenía una casita, esa casita equivalía a un solo voto. Pero si yo era un terrateniente como sucedió en su momento, en donde tengo el terreno de parte de San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco, que en verdad pasó, o había personas que eran dueñas de Chihuahua, también en su momento pues era una sola persona la que tenía esa propiedad. De hecho, la estructura de nuestro país no es, si se fijan en Estados Unidos, salvo la parte de abajo que es Texas, Arizona y Alta California, bueno, California en Estados Unidos, y de este lado todo lo que es lo que rodea la costa hasta llegar a Florida, son estructuras deformes, o sea, son muy grandes Texas y en otro lado son más pequeños y obviamente quitando las 13 colonias, todos los demás estados son cuadrados, son rectangulares o son cuadraditos, pero bien estructurados, están bien compactados. ¿Por qué? Porque en su momento, como tal, no eran estados, o sea, no, vamos, bueno, se hicieron esos cuadros o esos cuadrados y se crearon para formar parte de Estados Unidos. Aquí en México tenemos toda esa estructura media rara porque implicaba en su momento los terrenos de ciertas personas. Es decir, todo Chihuahua está así porque había un dueño que era de todos sus terrenos. Y esa persona tenía la posibilidad de tener entre 20 y 30 votos. Una persona tenía la posibilidad de tener 30 votos. Y una persona común y corriente como uno, él nomás tenía la posibilidad de tener un solo voto. Entonces, si se fijan, había una enorme diferencia, había una desproporción en su momento respecto a la votación. No había democracia. Definitivamente no se podía señalar que hubiera una democracia en México, mucho menos un gobierno, eh, vamos, bien estructurado. Apenas éramos incipientes en ese momento y por lo tanto no teníamos ya fijo un ideal político. Y bueno, no quiero llegar mucho porque me estaría yendo a otros aspectos, pero por eso tuvimos ese problema de los liberales y conservadores. Queríamos saber si íbamos a centrar todo el poder o dejar el pacto como pasaba en Estados Unidos. Al final de cuentas, hicimos un híbrido en donde estaban todos los estados,
pero para no volver a hacer esa estructura como lo hicieron en Estados Unidos y hacer los cuadrados, lo que se hizo fue, conforme estaba el mapa de todos los terratenientes en su momento, pues cada uno creó, se convirtió en estado. Y ya así ya terminamos con nuestro país haciéndolo de esta manera. Ya después, conforme hubo ciertas rebeldías, por ejemplo aquí en Aguascalientes, con ese famoso beso, pues se empezaron a reestructurar también algunos ejidos, o en este caso algunos terrenos, y se forma, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, esa estructura era por el dueño de ese terreno y por lo tanto se convirtió en Aguascalientes. Pero eso también es otra historia. Entonces, eh, nosotros teníamos el concepto de propiedad ya hasta 1917, en donde se señala que todos los terrenos de nuestro país, sí, todos originariamente son del Estado, del Pacto Federal. Con eso nos quitamos un montón de broncas respecto a quién es el dueño real, al quien sea un terrateniente, sino que a través de la Constitución se dijo, no, 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 el dueño originario somos nosotros como soberanos, es decir, la sociedad soberana implementa, les dan ese goce y disfrute de los terrenos a nosotros las personas, los ciudadanos. Pero originariamente los terrenos son del Estado y nos dan acceso a él con cierta limitante. Si se fijan en el artículo 27, te dice, puede ser dueño, pero solamente de estos terrenos. ¿Por qué hicieron eso? Porque quien tuviera todos esos terrenos o menos implicaba que solamente iba a tener era un ciudadano para solamente un voto. Y esa situación le dio una igualdad entre toda la gente de México. Lamentablemente, bueno, hubo unas situaciones de un partido político hegemónico durante más de 70 años que lo utilizó para otros conceptos. Pero lo ideal era eso, o sea, que todo el mundo democráticamente o a través de la propiedad pudieran tener una especie de democracia. Esta situación aquí en México. Ahora imagínense en 165 países, sobre todo en aquellos países en donde la política es socialista o comunista. ¿Dónde dejan el derecho o de quién era el derecho dónde se encuentra el derecho de la propiedad en el comunismo, en el socialismo? No existe, diría el señor bueno, el de los videos. No está, vamos, no hay forma de señalarlo en este tipo de sociedades. Ahora, cuando se presenta ante la Asamblea General, les dicen, pues es que en mi país lo que estás poniendo me va a perjudicar a mí como gobierno, porque me estás diciendo en esta situación de que yo le tengo que entregar el terreno o señalarle que ellos son los dueños de los terrenos, cuando en una comunidad, bueno, una política socialista y comunista, pues el terreno es de todos. O sea, no hay forma de hacer esa repartición, sino que todos forman una unión, en un bloque en donde nosotros estamos obteniendo, sacamos la riqueza de esos servicios o de la producción de esos terrenos a favor de la propia sociedad. Entonces, esta situación provocó muchos discursos, muchos pleitos, y trataron de suavizarlo al grado de que fuera demasiado general, y solamente cuando ya se tratara de implementar en aquellos países, o bien que hubiera una modificación, una revocación de esas personas, en este caso de los países, donde no se permitiera la utilización de ese derecho humano, pues simplemente no se iba a aplicar para ese país. Pero al final de cuentas, repito, fue una ardua discusión. Son 30 años desde que se firma hasta la fecha en que se da como pie a dar el primer paso para poderse hacer vigente, bueno, hacer palpable. Tarda muchísimo tiempo precisamente por esa situación. Luego, bueno, vamos a comenzar ahora con lo que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial. Esta, eh, esta convención es posterior, obviamente, de las dos anteriores,
y estas se pueden llamar de tercera generación, en donde ya es mucho más específica. Son los generales, como son las libertades y vida, están las de segunda generación, que son las civiles, sociales, económicas, este, eh, económicas, sociales, culturales, y por último, ya van a empezar, ya de aquí en adelante, les vamos a llamar tercera generación, porque empieza a haber una combinación de los anteriores pactos y de los anteriores convenios para enfocarnos en estas problemáticas tan particulares y que siguen habiendo aquí pues no solamente aquí en México, sino en el mundo. ¿Ok? Bueno, fue firmada por México el 1 de noviembre de 1966, aprobado por nuestro Senado hasta 1973, después publicado hasta 1974, se hace una fe de ratas, pero no se ratifica como tal hasta 1975. Prácticamente 9 años desde que se hace la ratificación. Después de eso, a nivel internacional, como cualquier otro tratado, tiene que tener un porcentaje de miembros ya firmados y ratificados. Por ejemplo, si son 165 países los que firmaron, de esos 165, por lo menos 2/3 debieron haber aprobado y ratificado dicho convenio para que se haga vigente. Entonces, se hace vigente, se hace vinculante para México hasta 1975, pero, o sea, todo lo que diga ese convenio ya lo tiene que aplicar México, pero para que se puedan utilizar los instrumentos jurisdiccionales a nivel internacional, se da para México hasta esa fecha, hasta 1975. ¿Ok? En esta declaración formulada por el Gobierno de México en relación con el reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, señaló en 1975, 75, sí, 1965, que los estados mexicanos reconocen como obligatorio de pleno derecho la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido en el artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965 y abierta a firma el 7 de marzo de 1966. En 1975 ya reconoce México como tal a este comité, y cuando lo reconoce, ya cualquier situación que se genere por cuestiones raciales se haga una queja en contra de México por esta situación, el comité en su momento podía vigilarlo. El problema es de que en México como tal no, si bien es cierto, lo tenía vigente desde 1975, no es hasta el año 2011 cuando se hace el reconocimiento de los convenios internacionales y tratados internacionales, cuando se da esta oportunidad. ¿Por qué? Porque se tomaba en cuenta o se establecía que los tratados internacionales antes del año 2011 estaban por debajo de la Constitución, y por lo tanto se entendía como caso o se había dado una situación había causado estado dichos casos al momento de concluirse aquí en nuestro país. Y después de eso, pues la verdad es que no ha habido creo que ha habido 2 o 3 casos en particular aquí en México, posteriores al año 2011, pero esta es una muy buena herramienta, sobre todo para aquellos, ustedes como abogados, cuando ven, bueno, si son protectores o defensores de alguna población indígena, es muy importante poder aplicar esta convención. A lo mejor no lo podemos ver muy a ciencia cierta a través de recursos civiles o mercantiles, sobre todo aquí en México, pero en materia penal, en materia electoral, sobre todo por los usos y costumbres, es muy utilizado esta convención internacional. ¿Cómo? Simple y sencillamente, cuando
se trata de cuando, no es que atrapen, sino cuando arrestan a una persona que tiene ascendencia o es de una población indígena y que no se le dio algún traductor. Esta situación claramente es racial y por lo tanto el hecho de que no se le permita tener su traductor implica posiblemente una queja en contra de la autoridad, por lo que se puede implementar ya sea ante la Comisión para la Eliminación de la Discriminación Racial o bien ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, podrían utilizar este mecanismo para poder sancionar a la autoridad. Pero repito, esta situación primero lo tenemos que encuadrar a que tiene que ser a una población o a un grupo determinado de población para poder defenderlos. Asimismo, de conformidad con el artículo 14 de la Convención, los Estados Unidos mexicanos declaró que reconocen la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por parte de ese Estado de cualquiera de los derechos estipulados en la Convención. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón alguien se queja en contra de la autoridad mexicana por este tipo de acciones, lo que va a pasar es de que se va a ir al comité y el comité le va a decir en este caso a México, a la autoridad mexicana, que va a hacer una visita para revisar esta situación. En este caso, como ya lo ratificó México, bueno, la autoridad que en su momento representaba a México, eh, ellos podían venir aquí a México o pueden venir, ya afortunadamente lo podemos tener aquí, y va a verificar de que no se haga este tipo de discriminación. Eh, Como dato curioso, bueno, no curioso, lamentable, es de que en México 1 de cada 5 personas ha sido discriminada, siendo los sectores más vulnerables, por desgracia, las mujeres, jóvenes, indígenas y trabajadoras domésticas. Aquí se hace la distinción entre mujeres y trabajadoras domésticas, no tanto por cuestiones de rol de género, sino porque así está establecido en la estadística que se dio en el año 2017. A mí me hubiera gustado que no fuera del año 2017, que estaríamos hablando de una encuesta de hace 10 años o de hace 20 años. ¿Por qué? Eso implicaría de que actualmente ya estarían menos discriminadas estas personas o estos sectores. Lamentablemente, hace 5 años todavía sigue habiendo este tipo de discriminación de estos grupos, lamentablemente, en México. Repito, aquí en México somos, para nosotros mismos, somos muy, pero muy racistas o muy clasistas. ¿Por qué? Por diferentes situaciones. En primer término, podemos decir que la discriminación hacia cualquier persona es una seria violación de los derechos humanos. A ustedes, por ser como son, no los pueden discriminar. Ojo, no es lo mismo discriminar por algún aspecto que ya está señalado en estos convenios a que sea discriminado por cuestiones de competencia. Es decir, no pueden ir por ejemplo, hay una convocatoria abierta entre personas para ocupar un cargo y dentro de las etapas, al momento de eliminar algunas por ciertas cuestiones, por actitudes o en este caso por aptitudes, no se está discriminando a la persona por su ser, sino están discriminándolas, bueno, están haciendo una separación de aptitudes que le permitan a esa persona que llegue a ese puesto, ¿cómo se llama? Poder solucionarlas. O sea, por eso se hace este tipo de eliminación, pero no es una discriminación en per se de su aspecto, raza, religión o orientación o incluso de sexo. También es un fenómeno social que vulnera la dignidad. Otra vez volvemos a señalar la palabra dignidad. ¿Por qué? Cualquier acto que vaya en contra de la dignidad de ustedes, eso es una violación de derechos humanos. Si ustedes creen o consideran que su dignidad fue afectada, automáticamente, lo que les decía en su momento, esa sensación de enojo, de coraje frente
a un actuar ya sea de la autoridad o de otra persona, eso es una violación de derechos humanos. Y las libertades fundamentales de las personas. Obviamente, pues, vamos, si te privan por el simple hecho de ser de una población indígena, te privan de tu libertad, como pasó, como les he comentado, a unas mujeres que en Oaxaca, por el simple hecho de ser de población indígena, no se les dio el proceso debido, eso es discriminación y eso es discriminación racial. Bueno, en esta convención hubo un reconocimiento que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, es decir, este, un, ay Dios, no, bueno, no voy a meterme en problemas. La xenofobia es cuando hay un odio sí, un odio en contra de una sociedad en particular. Recuerden, en la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo claro en donde la xenofobia fue dirigida hacia las personas con religión judía. Y las conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Nosotros en México tenemos algo muy curioso. Cuando, si nosotros nos burlamos o nos enojamos de México, está bien, nosotros como mexicanos. Pero si una persona ajena a México, llámese extranjero o llámese algún estado que sea ajeno a México, nos criticara o nos dicen cómo hacer las cosas, todos nosotros, bueno, en lo particular, ya lo he quitado de mi conciencia, pero generalmente decíamos, ellos quiénes son para estarnos diciendo algo. Nosotros en ese momento somos discriminantes, o sea, no vemos objetivamente, sino estamos diciendo, nosotros podemos solucionar nuestros problemas y los demás no tienen derecho a opinar sobre México. Lo hemos hecho también en nuestras fronteras. Cuando una persona compra o quiere comprar un terreno en los límites territoriales de México, se les prohibía en su momento. ¿Por qué? Porque eran extranjeros. Y eso técnicamente era discriminatorio. Nosotros lo justificamos porque, históricamente hablando, aquellas personas extranjeras que tomaban algún terreno dentro de los límites de México, generalmente se lo llevaban para el Estado, llámese Estados Unidos. ¿Se fijan? Cuando perdemos Texas es porque había sido colonizado y la mayoría de esa sociedad era estadounidense. Entonces, cuando ellos no se ven reflejados, obviamente, por la nación mexicana, es decir, no tenían esa identidad nacional, entonces por eso se trasladan, primero se generan como independientes y después se anexan a Estados Unidos. Pero esa situación, pues es como para nosotros el miedo de que nos vayan carcomiendo nuestro territorio. La verdad, ese concepto es racista. Definitivamente tenemos esa situación, es una cuestión racial. También el idioma, nosotros por el simple hecho de que veamos a bueno, yo he tratado de quitarme ese tipo de situaciones, pero cuando una persona ve que tiene un acento en particular, eh, dependiendo si es extranjero, llámese de Europa, si tiene un acento francés o un acento inglés, tratamos o lo procuramos más que si fuera una persona con algún lenguaje indígena. Nosotros cuando vemos bueno, en ciertas sociedades, cuando vemos o escuchamos a una persona indígena, por ejemplo, aquí en el centro de nuestro país, como no lo tenemos así eh, tan cotidiano, no tenemos ese problema, pero en otras zonas, cuando alguien escucha un idioma indígena, bueno, un lenguaje indígena, y lo escucha a otra persona que es también de otra población del lenguaje indígena, puede haber un conflicto e incluso enemistad precisamente por esa situación. También es un concepto un concepto racial. Las opiniones políticas, híjole, aquí en México, si ustedes utilizan mucho o utilizan las redes sociales, podrán observar de que una persona da una expresión política, por ejemplo en Twitter, y se la acaban.
y se la acaban, pero en serio, o sea, al grado de que lo crucifican por expresar alguna ideología política. Y eso también, hasta cierta forma, es racial. ¿Por qué? Porque hay un odio en particular. Yo he visto incluso amenazas de muerte en Twitter por una situación tan absurda como es una ideología política. Y eso está mal. También su origen social. Aquí en México sí, sí está arraigado, pero no tanto como en la India. En la India hay castas y, por ejemplo, una persona de origen social de una casta no puede casarse con otra casta si no tiene permiso, por ejemplo, de su familia o incluso de la propia sociedad en donde se encuentra. ¿Por qué? Por costumbres. Y esa situación también es racial. Por el simple hecho de formar parte de otra casta, estamos hablando de la India, implica que no se pueda casar o tenga una libertad para casarse con quien quiera la persona. E incluso las propias familias hacen acuerdos entre las mismas para casar a sus hijos. Y bueno, si bien es cierto, eso no es racial, pero sí hay una especie de discriminación. Pero en cuanto a las castas, el hecho de que haya un choque y odio entre una y otra implica una cuestión racial. También las situaciones económicas, el nacimiento u otra condición. En cuanto a la situación económica, pues nosotros los que somos pobres, por el simple hecho de ser pobres, podemos ser discriminados, o incluso tener un límite racial en contra de nosotros por esa situación. A mí me ha tocado ver que por el simple hecho, yo creo que ya les había comentado, de personas caminando por tener un aspecto de orígenes, por ejemplo, indígenas. Por eso hay policías que paran a la gente o que le revisan ¿cómo se llama? La mochila, o bien una persona, vamos, por cuestiones de piel, incluso paran algunas autoridades municipales, paran a estos conductores porque no creen en su ideología, no creen que esa persona sea capaz de comprarse ese auto. Así de raciales hemos podido ser. Y me consta porque yo he visto personas que las han parado por esa situación. En cuanto al nacimiento, actualmente no se, ya cambió algo, pero anteriormente había una palabra, a mí no me gusta decirla, pero la tengo que poner como ejemplo. Había gente que era bastarda, o peor aún, le llamaban naturales. Eran personas, bueno, eran sí, personas que nacían fuera del matrimonio. Es decir, que tenían bueno, tenían su esposa o su esposo y tenían un hijo fuera de matrimonio. Y los niños los catalogábamos, les decíamos que eran naturales, les decíamos que como eran fuera del matrimonio, eran malos, eran cosa mala, cuando ni siquiera el niño tenía la culpa, vamos. Y sin embargo, en aquellas sociedades, sobre todo las más pequeñas, ya lo estigmatizaban con esa situación, al grado de que ya se cambió, por ejemplo, en la credencial para votar, anteriormente tenían XX, y ese concepto, nada más por el simple hecho de ponerlo así, eso es discriminación, y era una discriminación racial por concepto de nacimiento. Y también hay otras condiciones que en este momento no tengo conocimiento de ellas, pero prácticamente todas las que les acabo de decir, si por alguna razón ustedes les ha sucedido alguna de estas, eh, y ¿cómo se llama? Y les perjudicó en su dignidad, o sea, ustedes sienten que hubo un perjuicio en su dignidad, estamos hablando de una violación de derechos humanos. Y hay que, bueno, vamos, pues hay que erradicarlo, pero sobre todo, en todo caso, bueno, en lo particular, si tengo la oportunidad, siempre trato de señalarlo y sobre todo ¿cómo se llama?, abrir una queja al respecto, porque no es válido. El hecho de que una autoridad ocupe o realice este tipo de actos por el simple hecho de tener estos aspectos, simplemente no es válido. También se advirtieron que en esta convención que el apartheid y el genocidio
en el derecho internacional constituyen crímenes de lesa humanidad. El apartheid se dio generalmente, bueno, se dio históricamente en sociedades como Roma, como Grecia, pero no fue tan patente como sucedió en Sudáfrica. En particular, de hecho, hace poquito, creo que ayer, fue el Día Internacional de Nelson Mandela. Era en donde se hacía una clara distinción entre las personas blancas y las personas negras. Así lo defino porque así se llamaban en su momento y así lo establecían. Personas que eran blancas podían entrar o tener acceso a ciertos lugares como restaurantes, como baños públicos, como estadios, y las personas afrodescendientes, bueno, es que les llamaban negras, pero no me gusta ese término, mejor lo ponemos en afrodescendientes. Y los separaban de la sociedad, tenían sus propios baños, no podían sentarse en lugares que eran exclusivos para personas blancas, no podían entrar a ciertas escuelas por su apariencia, y eso, a partir era eso, apartar, apartar a las personas o apartar las clases dependiendo de su color de piel. Obviamente los genocidios ha habido varios a través de la historia y se han constituido o se han generado, se han establecido como crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la consecuencia? A través de los organismos internacionales, lo que se ha generado son juicios en contra de esas personas, y dependiendo de la jurisdicción, perdón, la justicia de su estado, en este caso, por ejemplo en Chile, con Pinochet, cuando se confirma que hubo un genocidio en esta sociedad, se le trata o se le sentencia conforme al ordenamiento jurídico interno de ese país. Así, por ejemplo, en Irak, cuando se le hacen los juicios en la Corte Internacional Penal en contra de Saddam Hussein, lo que pasa es de que se le condena, y en su momento en ese país la condena era de pena de muerte, precisamente por el concepto de genocidio. Y posteriormente, pues ya, bueno, no sé si lo vieron, pero lo que pasó fue de que lo colgaron, lo ahorcaron. Pero esto obviamente pues corresponde siempre a dos conceptos. Primero, que haya un crímenes de lesa humanidad, y posteriormente, a través de un proceso judicial, se sentenció. Y son fuentes y manifestaciones principales de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Se reconoció los indecibles males y sufrimientos causados por ese acto. Eh, yo me acuerdo el genocidio más importante hasta la fecha es el de la población Tutsi allá en el continente africano, en donde un grupo una tribu, mejor dicho, atacó a otra tribu, la Tutsi, y los masacraron. O sea, yo me acuerdo de uno de los sobrevivientes, una sobreviviente, mejor dicho, en Ruanda, ya me acordé. De hecho, hay una película, El Hotel de Ruanda. Eh, hubo hubo una declaración de una chica que cuando hubo esta masacre, en donde los que gobernaban de esta tribu eran los Tutsi, y los que estaban como sometidos eran los de la otra tribu, perdón, no me acuerdo cómo se llamaba, los atacan, destrozan esa tribu, y por el simple hecho de ser esa población, de la población Tutsi, los encarcelaban y los mataban. Entonces, para evitarse esa situación, en algunos lugares de ese terreno en Ruanda, escondieron gente. Y ¿cómo se llama? El relato de esta chava era de que en un baño, así, los encerraron algunos, les daban de comer, bueno, lo que podían, pero en ese baño estaban 8 personas.
Entonces, las 8 personas tenían que estar ahí encerradas durante mucho tiempo y estarse alimentando de manera parcial hasta que ya no hubiera, porque entraban a las casas y buscaban y asesinaban personas, o sea, en serio, fue una masacre impresionante. Posteriormente encuentran a estas personas, a los comandantes, y se les hace el juicio, pero toda esta situación era precisamente porque había dos tribus rivales que, vamos, que por conceptos de xenofobia generaron un genocidio, o sea, mataron a toda una población, a toda una sociedad por el simple hecho de ser de esta tribu. ¿Ok? Y sufrieron causados por estos actos. Y afirmamos en ese convenio que donde quiera y cuando quiera que ocurren, deben ser condenados y han de impedirse que ocurra de nuevo. Esta situación se plasma en esta convención en grandes, en grandes rasgos, es lo que se trata de solucionar en su momento y por lo tanto, por eso se hace este convenio. Bueno, ya son las 4:20. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Como aviso, ya que están todos, bueno, la mayoría, está en la plataforma en la actividad de la semana pasada. Tienen hasta el día de hoy para responderla. La van a encontrar en el tercer parcial. Creo que eso no se los comenté, pero son dos preguntas que fácilmente la pueden responder. Son dos preguntas que las encuentran en las diapositivas. Búsquenlo en la tercera parte, dentro de la plataforma. Buscan la tercera parte, le dan clic ahí, hasta abajo van a encontrarse esa actividad. ¿Ok? Y pues sería todo por el momento. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Todo bien? Todo claro, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Todo bien, profe. Muchas gracias, Martín. Si no tienen algún inconveniente, damos por concluida la clase ahorita y en 10 minutos la concluyo en el WhatsApp. ¿Sale? Nos vemos. Espérenme, creo que no les mandé las diapositivas. Déjenme, cierro la llamada y la subo por WhatsApp. Tenemos grabación.